este nuevo modelo que está impulsando el Ministerio de Educación. Como sabemos, la geografía se destaca por su enfoque de síntesis y de integración de temas, ¿verdad? Los geógrafos decimos que sabemos un poco de todo y mucho de casi nada, pero tenemos esta posibilidad de integrar a diferentes disciplinas, como un poco de la historia, de la biogeografía, de la ecología, de la sociología. Tengo a alguien hablando. Starling, por favor, silenciar su micrófono. Todas estas disciplinas que facilitan que desde la geografía se pueda comprender el territorio como un sistema complejo. Entonces, alguien que lo ponga en silencio. Listo, ya, lo hice yo. Entonces, como decía, la geografía nos permite aportar esta perspectiva que es esencial en el ser humano de la localización, la distribución, las interrelaciones que se dan las interrelaciones que se dan de los fenómenos en el espacio. Esta disciplina, creo que a diferencia de otras, nos permite mirar el mundo desde diferentes enfoques, nos permite, digamos, abrir una puerta para comprender cómo usamos el espacio, cómo habitamos el planeta, cómo transformamos el planeta, cómo los recursos naturales también inciden en lo que nosotros somos. Entonces, esta es una oportunidad muy especial, la que es una oportunidad muy especial. No, nada lo que ella dice. ¿No me están escuchando? ¿Se te muteó? ¿No me están escuchando? Sí, te estamos escuchando, claro. Ok. Escuchamos, lo que pasa es que alguien está interviniendo. De acuerdo, entonces silencien sus micrófonos, gracias. Entonces decía que esta disciplina, la geografía, nos permite entender el mundo desde un enfoque que es poco habitual. Cómo transformamos nosotros lo que está a nuestro alrededor y cómo la naturaleza, el espacio también nos transforma a nosotros. Esto nos pone ante una oportunidad única, en el caso de ustedes, ¿verdad?, de transmitir a todas las nuevas generaciones en lo adelante estas visiones, esta forma de entender y relacionarnos con el entorno en el que estamos. Normalmente, la geografía que se enseña es desde un enfoque muy fragmentado, muy temático, ¿verdad? No siempre desde un enfoque integral. Principalmente el docente termina siendo la fuente principal de conocimiento, que enumera, que dicta sus grandes conferencias, muy interesante, pero esto, si no se acompaña de una participación estudiantil, puede ser poco, puede integrar poco en el aprendizaje de los alumnos. También aprendemos una geografía que en los geógrafos bromeamos que es tipo Guinness, que se centra en la enumeración de capitales, de ríos, de los países, de productos agrícolas, cuáles se producen, dónde, o datos demográficos, cuáles son las montañas más altas. No es que sean datos irrelevantes, pero realmente no tienen conexión con los procesos territoriales ni con problemas que sean reales o cercanos a nuestra vida. Entonces, puede ser, aunque obviamente conocer el río más largo o el valor del caudal puede ser un dato interesante y de hecho útil, pero puede ser mucho más interesante que enseñemos la geografía, digamos, de un río, sobre cuál es esta importancia estratégica que tiene el río a través de los lugares por los que atraviesa, a través de las ciudades por donde pasa, ¿verdad? Esto puede ser mucho más importante comprenderlo que incluso su propio nombre, que el propio nombre del río. No es que no lo sea, es que pensemos cómo este río tiene es significativo para mí y para todo lo que me rodea. También la geografía se enseña aislada de otras disciplinas frecuentemente, aislada de la economía o de la historia o de la ética.
o de la cultura o del aspecto emocional, que es algo que a mí me impacta mucho. Cada uno de nosotros percibe un entorno dependiendo de del prisma con el que nuestros ojos fueron impregnados. Un geógrafo lo ve de una forma, pero un ejemplo que a mí me encanta usar. Cuando vemos en un territorio cualquiera, si un edafólogo o un agrónomo lo ve, piensa en la calidad del suelo y en las posibilidades agrícolas que hay allí. Si lo mira un geólogo, piensa, ¿qué habrá en ese subsuelo que yo pueda aprovechar? ¿Qué minerales, qué rocas? Si lo mira un ingeniero civil, probablemente dice, aquí quitamos todo y podemos desarrollar todo una edificación de tal manera. El biólogo lo ve y dice, aquí no se puede quitar nada, porque aquí hay unas plantas, unas especies que son muy únicas, muy particulares. Y así, yo puedo durar horas hablando de la subjetividad de cada uno de nosotros. Entonces, la geografía permite ver el mundo integrando diferentes miradas, y esto es algo que tenemos que aprovecharlo. También el enfoque de la evaluación de la geografía se va mucho hacia priorizar la memorización y la repetición de conceptos. ¿Cuáles son las capitales? ¿Cuáles son los ríos? ¿Verdad? Esto no aporta valor a la capacidad de análisis o a la capacidad de argumentación o de transformar la realidad que puedan tener los chicos. Voy rápido, lo sé, pero no quiero detener el ritmo por no respetar mucho su tiempo. Entonces, por ejemplo, yo soy geógrafa y intenté aprenderme las capitales de algunas regiones del mundo, pero yo tengo una memoria fatal para cosas, me las aprendí y las olvidé. Eso no me da un valor a mí como geógrafo. Lo que sí puede darme un valor como geógrafo es la capacidad de analizar lo que está sucediendo en los diferentes países de una región. Y no tengo que embotellarme esto. Es una cuestión de poder analizar las situaciones que están pasando. Y es el tipo de pensamiento que tenemos que llevar y guiar a nuestros alumnos. También al priorizar esa recepción pasiva del alumno escuchando una presentación o repitiendo datos, se obstaculiza el desarrollo de las habilidades esenciales como el análisis espacial. Ayer con la retroalimentación que ustedes decían, algunos de los participantes, de que se sorprendían de que sus alumnos pudieran analizar en la profundidad que lo estaban haciendo, yo me preguntaba anoche como que, wow, a lo mejor nuestros alumnos son tan inteligentes como deberían ser a su edad, pero tal vez no estamos confiando en que pueden hacerlo y estamos limitando, tal vez no dándoles retos que sean apropiados o no dándoles recursos que los ayuden a estimular la profundización o la argumentación. Tal vez somos nosotros que los estamos limitando. Y claro, obviamente los resultados de las evaluaciones finales van a salir bajas porque ellos no están siendo estimulados en el nivel que tal vez deberían o con los detonadores que tal vez deberían. Pero bueno, yo no soy del mundo didáctico, así que tal vez es una valoración muy personal. Otra cosa es que ese enfoque tradicional, que es descriptivo, que es neutro, evita el análisis de temas que pudieran considerarse politizados o conflictivos. Esto es importante, el tener miedo a discutir en clase sobre problemas importantes como la desigualdad, como las migraciones, como los conflictos territoriales que pudiéramos tener con Haití, en nuestro caso, o como los conflictos que o los problemas de desigualdad en general, que a veces se tildan como que son de corrientes del izquierdismo, otras que son hacia la derecha. No, si hay situaciones sociales, tienen que poder discutirse esas situaciones sociales, no porque seamos de un bando o de otro, sino porque tenemos que estimular el pensamiento crítico de la población, de los alumnos que están en nuestras aulas. También cuando no se vincula los conceptos geográficos con la realidad inmediata o con los problemas contemporáneos, el estudiante tiene dificultad para comprender la complejidad del mundo actual. Esto es importante. Yo estoy acompañando algunas tesis de grado de una maestría de
geografía para docentes, la mayoría son alumnos de educación, y me encuentro frecuentemente que los estudiantes quieren explorar en sus tesis cómo se aborda la geografía en las escuelas. Y les está preocupando el hecho de que no se integren los temas ambientales o sociales que hay a su alrededor. Esto, o sea, es un problema frecuente y es muy fácil realmente, y lo hemos ido mostrando en la secuencia que estamos proponiendo, es muy fácil incorporar esas situaciones que están pasando a nuestro alrededor en nuestras clases prácticas. ¿Qué es lo que queremos promover? Bueno, queremos ir hacia una geografía que sea más significativa. Queremos promover crear una nueva generación de estudiantes, de personas que sean capaces de comprender los fenómenos como el clima, como los ecosistemas, los riesgos naturales o la distribución de los recursos económicos, pero fomentando una relación mucho más consciente con el planeta. También queremos que puedan reconocer la diversidad cultural, la diversidad lingüística del mundo, los diferentes idiomas que se hablan, las diferencias socioeconómicas que hay en el mundo, y promover esa empatía y ese respeto hacia otras realidades. También queremos que se puedan promover relaciones complejas entre lo social, que los chicos puedan analizar las relaciones complejas que hay entre lo social, entre lo económico y lo político, y generar y desarrollar un pensamiento crítico y sistémico. Y, por supuesto, que puedan leer mapas, que puedan interpretar imágenes satelitales y usar tecnologías geoespaciales que están dominando el mundo en este momento. Pero no quedarnos en que la geografía es solo el mapa, es el medio para entender la realidad que nos rodea. Y por supuesto que puedan comprender los desafíos globales que hay y actuar con un criterio ético y estratégico a partir de ahí. Nuestro enfoque se basa principalmente en promover metodologías activas, interdisciplinarias y que sean emocionalmente resonantes. Eso lo han visto y lo van a ver en todas las secuencias didácticas que hemos estado trabajando. Nuestra herramienta didáctica principal es el aprendizaje basado en proyectos, en donde los chicos puedan investigar o partir de un problema inicial, que puedan analizar datos reales, que puedan hacer propuestas de solución y puedan presentar sus hallazgos en escenarios que muchas veces serían como simulados. Por ejemplo, estamos promoviendo en algunas las herramientas, las tecnologías geoespaciales. Aquí estamos promoviendo herramientas como Google Earth, como SIG, les estamos guiando a usar My Maps, que es una herramienta muy básica, dependiente de Google. También estamos impulsando el uso de simuladores. Eso lo hacemos en secuencias como la de primero, en dos de primero que están relacionadas al GPS, en las de cuarto que también se habla de GPS, en las de segundo, en la de secuencia de los terremotos y en la de historia geológica que la estuvimos viendo su evaluación esta semana. También se promueve el uso de noticias y testimonios que revisen literatura, que puedan explorar procesos geográficos desde múltiples voces. Aquí vamos a ver ese tipo de recursos en sexto, tanto en la de suelo como en una de geografía económica que estamos trabajando. También en tercero lo van a ver con geografía económica, en cuarto también con la historia geológica, esa revisión de noticias actuales, reales, y de testimonios a través de entrevistas que hacen los alumnos, que también ya pudieron monitorear un poco de eso. También se estimula el hecho de que se mapee el territorio vivido, los conflictos que hay en el territorio. Aquí vemos ejemplos de esto en segundo, cuando los chicos hacen un mapa comunitario de riesgo. Vimos esa, la vimos esta semana, la de agua. También en primero, cuando los chicos tienen que hacer una ruta turística sostenible, es una secuencia que les va a llegar luego, en la que conectarían 3 ciudades. También lo vemos en cuarto, en donde hacen una asamblea comunitaria
e identifican problemas que hay en sus barrios y hacen propuestas de soluciones. Esa les va a encantar. También buscamos en nuestra estructura de secuencia que los alumnos puedan reconocer los actores y las instituciones públicas que están vinculados a los diferentes temas que se trabajan en cada secuencia. ¿Esto por qué? Porque a veces vivimos desasociados de qué debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente, de la Agricultura, un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, etcétera. Entonces, frecuentemente simulamos convocatorias en estas secuencias que vienen dadas de algún organismo nacional o incluso internacional para hacer que ellos se vayan asociando a estas instituciones. También estas secuencias promueven las simulaciones y el juego de rol, que puedan a través de debates o de dramatizaciones recrean negociaciones territoriales o conflictos ambientales o decisiones urbanas, como vimos en la secuencia de sexto de los suelos, que tienen que generar un debate. También hay otra, pero ya no me acuerdo. La integración de la IA es otro elemento que integramos. Es innegable que los chicos usan y van a usar la IA. Entonces, lo incorporamos como una herramienta de búsqueda y lo motivamos a que hagan verificación de los datos que le ofrece. Obviamente le hacemos guiado totalmente cómo sería el uso de la IA. Esto es importante, bueno, porque es una herramienta que nos va a afectar y al menos aquí orientamos cómo la usarían. También se estimula la cartografía emocional a partir de la exploración del entorno local. Si bien no promovemos de manera muy intensiva las salidas de campo, sí motivamos que los chicos hagan entrevistas comunitarias o incluso sus familias. Hay una secuencia preciosa donde ellos van a poder rastrear a través de sus familias cómo ha sido la geografía económica del país, a través de las experiencias de su familia, o entrevistas que hacen a comunitarios, o entrevistas barriales, o proyectos barriales que le van a ayudar a fortalecer el sentido de pertenencia y conciencia crítica. ¿Qué más cosas? Para ir cerrando, decir que estamos frente a un cambio de paradigma. La geografía que hasta ahora hemos estado transmitiendo, la que me tocó estudiar a mí en el colegio, es tan poco significativa que los alumnos no se plantean estudiar en la universidad carreras como esta. Si bien la ciencia no son las carreras más demandadas, pero por ejemplo en geografía cada año entran menos de 5 alumnos a la universidad, cuando otras ciencias, atraen numerosos estudiantes. El otro día yo bromeaba. El Día del Biólogo, uno de mis amigos queridos de biología hizo un post donde él decía, donde estaban diciendo los diferentes proyectos que tenían diferentes biólogos. Y había un biólogo que decía que él estaba estudiando la alimentación de las babosas. Y yo me enojé un poco, tengo que reconocer. Y yo decía, ¿y cómo es posible que la biología, que la geografía estudie todas estas bellezas y que haya más gente que se interese por saber qué come una babosa, que tiene su importancia, no se la quito? Pero fue como que, mierda, tenemos que cambiar la forma en la que estamos transmitiendo, a lo mejor la forma en que estamos transmitiendo la geografía. Y bueno, y aprovecho para decir eso, para también mostrar cómo un problema inicial surge de cualquier sitio, porque ese problema inicial podría haber detonado todo el desarrollo de todas las secuencias que hemos hecho a partir de investigar, ¿por qué? ¿Cómo estamos enseñándolo? Y tal. La geografía que estamos proponiendo no solamente va a informar, sino que transforma. Es una geografía que honra la experiencia, la ética, la acción y convierte el aula en un espacio de dignidad y de agencia y de compromiso con las realidades que son locales y que son globales. Y vamos en ese camino.
Voy a hacer para abrirle espacio a Nelson prácticamente, un breve resumen de lo que fuimos viendo en las secuencias que ustedes evaluaron. En las 5 secuencias que se fueron evaluadas esta semana de geografía, fueron llenadas, se captaron 366 respuestas, que realmente es bastante. Ahí está la proporción, no la voy a detallar. Y la valoración general fue muy positiva, de 4.5 a 5. Pero aún así, seguiremos teniendo desafíos, porque esto es una etapa, digamos, inicial, pero tendrá que ir mejorando en el futuro. Dentro de las cosas fuertes que ustedes mencionaban, era lo del contexto local, lo de la estructura coherente, que el enfoque era práctico, que motivaba a los estudiantes, que la metodología es activa, que tiene mucha coherencia, que usa casos reales, que los recursos son diversos y tal. Pero persisten desafíos importantes como el tiempo y los recursos tecnológicos, como los indicadores que deberían ser, que son tal vez muy generalizados, o que se requieren acceso a especialistas, o que requieren recursos materiales o posibilidad de conectividad digital, o fortalecer los conceptos en algunos casos, ¿verdad? Entonces, seguimos teniendo desafíos para seguir avanzando. Ok. Ya para cerrar, claro, tenía que tomar esta imagen que la colgó alguno de ustedes ayer en el chat, que muestra la experiencia de la producción de abono que hicieron en clase. Y bueno, decir que promover un aprendizaje significativo en geografía es aportar a una nueva humanidad, que sea más consciente, que sea más empática, que sea más capaz de cuidar sus territorios y los vínculos que están a nuestro alrededor. Y la palabra de Mariela, que se me quedó, un pequeño cambio genera un gran impacto, y eso, en esa posición es que están cada uno de ustedes en este proceso. Finalmente, ya decirles que muchísimas gracias por dejarme ser parte de este proceso y de poner mi perspectiva de entender la vida, la tierra, el mundo, y poder colaborarles a través de este proceso que me están permitiendo.